Hola, soy Eva Perea y en este vídeo te voy a hablar de qué significa ser una persona altamente sensible. Vamos allá. La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad. En ningún caso estamos hablando de un trastorno o una enfermedad. No está recogido en el DSM y, por lo tanto, no puede ser diagnosticable. La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad que determina que las personas altamente sensibles perciben con mayor intensidad todos los estímulos que hay a su alrededor de manera totalmente inconsciente. Los estudios hablan de que se percibe todos estos estímulos hasta 10 veces más que en el resto de personas que no son altamente sensibles. Además, al final de la definición del concepto, hemos incluido que es algo totalmente inconsciente. Las personas altamente sensibles no tienen que realizar ninguna acción para percibir más que el resto de personas. Fue la doctora Elaine Aron la precursora de los estudios a nivel científico y académico sobre el rasgo de la alta sensibilidad. Y además fue ella la que estableció los 4 pilares del rasgo, esas 4 características por las cuales una persona puede identificarse con el rasgo de la alta sensibilidad. Estos 4 pilares determinan que las personas altamente sensibles tienen un mayor nivel de empatía, procesan la información de manera más profunda, tienen una profundidad de pensamiento, por tanto, perciben con mayor intensidad los estímulos sensoriales, como pueden ser ruidos, luces, olores, sabores, y por último llegan a estados de estrés y saturación antes que el resto de las personas. Estos serían los 4 pilares por los cuales la doctora Elaine Aron determina que si te reconoces en ellos, si te identificas en ellos, seguramente estemos hablando de que puedas ser una persona altamente sensible. Las 2 características más importantes que confiere el rasgo a las personas altamente sensibles a nivel fisiológico sería, por un lado, una mayor reactividad a nivel cerebral en el área del hipotálamo y, por otro lado, una mayor respuesta por parte del sistema nervioso a cualquier estímulo que se suceda a nuestro alrededor. Estos serían los 2 elementos que más implicados se encuentran fisiológicamente en el término de la alta sensibilidad. Es muy importante, cuando hablamos de personas altamente sensibles, tener en cuenta que en ningún caso la alta sensibilidad puede ser diagnosticada. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, no es un trastorno y, por lo tanto, solamente la podemos identificar en las personas. ¿Cómo se puede identificar? Bien, existen mecanismos que pueden ayudar a que tú puedas acercarte al término, que puedas observar si estás más o menos identificado con ello, como puede ser el test que en su día ya elaboró la doctora Elaine Aron y que otros profesionales también han ido reelaborando, han ido modificando, mejorando, ¿sí? Pero estos test todavía hoy en día no son lo suficientemente fiables como para determinar que una persona sí o sí, sacando una alta puntuación o una máxima puntuación, se puede considerar una persona altamente sensible. Los podemos considerar como herramientas que nos van a ayudar a identificarnos y que nos van a poner un poco en el camino del conocimiento del rasgo, pero en ningún caso van a ser recursos determinantes de que pueda ser una persona altamente sensible, porque no están lo suficientemente elaborados metodológicamente y científicamente para poder determinar que eres PAS si sacas una alta puntuación en ellos. Por eso, desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que lo más importante para identificar el rasgo en una persona altamente sensible es que, después de haber leído la gran literatura que ya hay hoy en día a nivel científico, académico y también de divulgación, tú mismo, observes el rasgo y te sientas totalmente identificado con él. Es decir, que tengas un poco esa idea o ese concepto que muchas veces sucede de alguien está hablando de mi vida, alguien está contando absolutamente todo lo que me pasa a mí. Eso sería lo más interesante y lo más importante. Además, por supuesto, existen profesionales que están totalmente volcados y dirigidos al trabajo con personas altamente sensibles. Estos profesionales, evidentemente, también van a tener las herramientas y los conocimientos para poder detectar de manera más directa, más rápida y quizás más fiable el rasgo en una persona altamente sensible. Quizás no nos ha hecho un gran favor
en la manera en la que se tradujo el término de alta sensibilidad, personas altamente sensibles, porque la palabra sensible en lengua castellana tiene una cierta connotación que se puede determinar como negativa, peyorativa. La sensibilidad es negativa, está relacionada con la debilidad, con ser personas incluso inferiores, débiles, que lloran mucho, etc., ¿no? Esto a veces hace que personas que se identifican con el rasgo no lo vean muy claro porque ellos mismos no se consideran personas de este tipo, ¿no? Con estas características que te acabo de determinar. Bien, muchos autores y muchos profesionales que se dedican al rasgo consideran hoy en día que el término no está del todo bien traducido y que no explica de manera correcta lo que sería la alta sensibilidad, ¿no? Se ha determinado llamarlo de otras maneras y quizá hoy en día el término que más aceptado esté también a nivel academicista sería la sensibilidad de procesamiento sensorial, ¿no? Si recordamos lo que he comentado antes a nivel fisiológico, la alta sensibilidad sobre todo tiene como características en nuestro cuerpo esa mayor reactividad a nivel cerebral por parte del hipotálamo y el tema del sistema nervioso, ¿no? Es por esto por lo que el término sensibilidad de procesamiento sensorial, alta sensibilidad de procesamiento sensorial, estaría mucho más afinado para entender lo que significa ser una persona altamente sensible. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo si el rasgo no está bien gestionado y dependiendo también de nuestro carácter, ¿no?, que nos viene dado en gran medida desde nuestro nacimiento, es posible que nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras respuestas en el día a día disten mucho de ser una persona sensible, ¿no? Pero en cambio sí que somos personas con el rasgo de la alta sensibilidad. Ser una persona altamente sensible no me hace mejor o peor que los demás, ¿no? Estaríamos equivocados si pensamos que la alta sensibilidad es un don, es un regalo o tiene algún elemento espiritual o algún elemento que no pueda ser medido a nivel científico, porque estaríamos desvirtuando el gran trabajo a nivel académico y a nivel de investigación que ya se ha realizado por parte de los investigadores y investigadoras que han dedicado su vida a ello, ¿no? Lo importante cuando hablamos del rasgo es considerarlo como una característica que nos va a determinar para toda la vida, no se puede dejar de ser una persona altamente sensible y además el hecho de que algunas personas lo consideren un don o algo especial hace que otras personas que lo consideran algo realmente negativo, porque ven que les supera en muchas ocasiones de sus vidas, se vean incluso un poco contrariados con este tipo de opiniones. Entonces, desde mi opinión y mi experiencia profesional y personal, creo que lo mejor es observar el rasgo en sí mismo de manera objetiva y no utilizarlo para sentirnos ni mejores ni peores que las personas que no son altamente sensibles. Es una característica, el rasgo PAS, que te va a acompañar a lo largo de tu vida, el cual vas a poder trabajar y te va a dar como resultado y como consecuencia una gran mejora a nivel de calidad de vida y de día a día en tu entorno y en tus rutinas, hábitos, etc. Pero sobre todo, ser una persona altamente sensible no es más que esa característica o ese rasgo de la personalidad. Es muy importante cuando hablamos de la alta sensibilidad determinar también qué no es ser altamente sensible. La alta sensibilidad, muy importante, y lo vuelvo a repetir porque creo que es tremendamente básico para entender el rasgo y que no estemos hablando de otras cosas, porque esto es a veces el gran peligro que corremos, es que no es una enfermedad, ni es un trastorno, ni está relacionado de manera directa con ninguna enfermedad, con ningún trastorno. Ser altamente sensible no implica de manera directa que vayas a tener ansiedad, que vayas a tener depresión, que vayas a desarrollar ninguna patología ni en el presente ni en el futuro, ¿sí? Es posible, evidentemente, que hayan personas altamente sensibles que además hayan desarrollado lamentablemente alguna de estas patologías u otras, pero el rasgo no determina de manera directa que esto vaya a suceder. Por otro lado, la alta sensibilidad tampoco está relacionada con otros términos como las altas capacidades. No existe ninguna relación directa entre ser PAS y tener altas capacidades. Lo que sucede es que
características de las altas capacidades se solapan a veces con características que se encuentran dentro del rasgo de la alta sensibilidad. Pero, igual que sucede con otros rasgos, con otros elementos que pueden ser pertenecientes al ser humano o a la persona, a su carácter, ¿sí? Pero no existe ninguna relación directa. Lo mismo que he comentado antes. Evidentemente, se puede ser una persona altamente sensible y se pueden tener altas capacidades. No es algo excluyente, pero tampoco es algo vinculado. La alta sensibilidad no se desarrolla a lo largo de la vida, ni tampoco hay un desencadenante, un elemento que sea el origen de que tú hayas desarrollado la alta sensibilidad. La alta sensibilidad nos viene dada desde el nacimiento, tiene un componente genético que normalmente se hereda en primer grado, es decir, que tu padre, madre biológico normalmente va a ser una persona altamente sensible, va a tener el rasgo, y si no, lo serán tus abuelos. ¿Necesariamente lo tienen que tener mis hijos? No, necesariamente no. Puede ser que alguno de mis hijos los tenga y puede ser que otros no lo hereden. Todos no es necesario que tengan el rasgo de la alta sensibilidad. Se nace con él. Y a lo largo de la vida, evidentemente, podemos hacer que esta alta sensibilidad se gestione del mejor modo posible, pues porque nuestro entorno sea muy favorable, porque nuestra manera de gestionarnos desde pequeños ha sido muy favorable para nuestro rasgo, porque la familia a la que hemos crecido nos ha permitido desarrollarnos de la mejor manera posible, acorde a nuestra alta sensibilidad, a esta alta sensorialidad. Todo esto va a facilitar que a lo largo de nuestra vida desarrollemos esta característica PAS del mejor modo posible, pero no se va desarrollando o se obtiene a lo largo de la vida. Se es PAS desde que la persona nace, no es un rasgo o una característica que se adquiera, sino que tiene este componente genético que evidentemente hace que nazcas con él. No todas las personas altamente sensibles son iguales, y afortunadamente, porque si no tendríamos un problema con esto, ¿no? Ser una persona altamente sensible no hace que seas mejor persona, ni hace que seas una persona formidable, estupenda, maravillosa, en ningún caso, ¿no? Todos estos elementos que he comentado se darán en unas personas y en otras no. Lo único que determina el rasgo en ti va a ser esa connotación que hemos hablado, determinada por los 4 pilares del rasgo que determinó Elaine Aron en su día y que se conceptualiza con la definición que hemos dado anteriormente. Las personas altamente sensibles perciben con mayor intensidad todos los estímulos que hay a su alrededor de manera totalmente inconsciente. Todo lo demás que confiere tu personalidad va a ser distinto en cada persona altamente sensible, como también lo va a ser su guión de vida. Cómo se ha desarrollado hasta la edad adulta va a marcar mucho cómo sea esta persona altamente sensible, su carácter. Podemos encontrarnos con personas altamente sensibles que sean introvertidas, personas muy paradas, incluso muy retraídas, que no les gusta estar en grupo, etcétera, que les cueste incluso comunicarse, y nos podemos encontrar con personas altamente sensibles que tengan grandes dotes de liderazgo, que tengan una mayor extroversión, que tengan unas magníficas armas de relación social, ¿no? En ningún caso la alta sensibilidad va a marcar el tipo de personalidad o la vida que vas a poder desarrollar a lo largo de los años. Y estas características siempre van a poder ser modificables en algún grado, ¿no? Todas esas capacidades que tú vas a poder adquirir a lo largo de tu vida. Ser PAS no hace que todos y todas las personas altamente sensibles seamos iguales. Por lo tanto, y resumiendo en este vídeo breve en el que explico de manera muy concreta y muy concisa qué significa ser una persona altamente sensible, sobre todo quiero que quede claro que es un rasgo de la personalidad. En ningún caso estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno, por lo tanto no es diagnosticable, solamente lo podemos identificar. El concepto básico determina que las personas altamente sensibles perciben con mayor intensidad todos los estímulos que hay a su alrededor de manera totalmente inconsciente. Los estudios hablan de que los perciben hasta 10 veces más que en el resto de personas que no son altamente sensibles. Por otro lado, a nivel fisiológico, estamos hablando de que
sobre todo si observa esta alta sensibilidad a nivel cerebral, en esta mayor reactividad que tiene el hipotálamo ante las mismas experiencias que en una persona no altamente sensible, y por otro lado, un sistema nervioso con un número de captadores, receptores más alerta que en el resto de personas que no son altamente sensibles. Por otro lado, a lo largo del vídeo también he ido determinando algunos puntos que me parece muy importante dejar claro que no están relacionados con este rasgo de alta sensibilidad, con este rasgo de alta sensibilidad de procesamiento sensorial. Y bueno, vídeos como este puedes encontrar en mis cursos online, curso online para la gestión del rasgo en adultos y también en niños y niñas altamente sensibles. A través de ellos puedes gestionar el rasgo, puedes encontrar herramientas, recursos, información, experiencias profesionales, etcétera, que te van a ayudar mucho en este camino de gestionar el rasgo altamente sensible. Porque, como ya te he comentado, ser PAS es algo que no puedes evitar, es algo que viene contigo, además desde el nacimiento, pero es algo en lo que sí que puedes trabajar. Así que un abrazo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.